Noticentro 1, CMI. Se eleva tensión en Venezuela, disturbios y enfrentamientos durante la noche. Ejército y policía inician patrullaje en las calles. El Centro Carter concluye como observador internacional que las elecciones en Venezuela no pueden ser consideradas democráticas. Presidente Petro se pronuncia por primera vez sobre elecciones en Venezuela. Dice que hay graves dudas alrededor del proceso. Alcalde Galán estudia imponer pico y placa los días festivos en Bogotá. Aumenta el desempleo en el mes de junio, sube a 10,3%. Polémica por reducción de esquema de seguridad al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. A un debate de ser aprobado proyecto que permite el divorcio unilateral. Hamás confirma la muerte de su máximo líder, Ismail Haniyeh, dado de baja por las fuerzas de Israel en Irán. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Ciudadanos venezolanos reportan que están sin transporte ante el paro tras las denuncias de fraude electoral. Esto se da luego de que se registrara una noche con enfrentamientos entre grupos armados y esta mañana comenzara el patrullaje del ejército en las calles del país. Enfrentamientos armados sacudieron varios barrios populares de la capital venezolana tras las denuncias de fraude electoral. Vecinos reportaron que la situación se tornó crítica cuando las fuerzas policiales y vehículos blindados ingresaron al área para reprimir a los habitantes. Asimismo, los colectivos chavistas, conocidos como las fuerzas del choque del régimen, fueron vistos amenazando a los vecinos. Los enfrentamientos se desarrollaron en medio de un ambiente de miedo entre los ciudadanos a lo largo de toda la noche, con reportes de disparos constantes. Durante las últimas horas, los residentes también reportaron que continúa el paro de transportes en varias rutas del servicio público en Caracas. Asimismo, a través de las redes sociales, se registraron varias capturas de quienes presuntamente fueron testigos electorales. En total, se reportan al menos 11 personas fallecidas, más de 200 heridas y al menos 750 detenidos en estas protestas antigubernamentales. El Centro Carter concluyó que las elecciones en Venezuela no pueden ser consideradas democráticas. Por medio de un comunicado y de forma contundente, el grupo de monitoreo electoral Centro Carter, con sede en Estados Unidos y que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, señaló que no puede verificar ni corroborar la autenticidad de los resultados de los comicios, en los que la autoridad electoral del país proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador. El Centro Carter indicó además que el proceso no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, lo que constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Además, mencionó que el registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales. En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de su liderazgo social y políticamente, más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, incluyendo sobre la conformación de sus candidaturas. También dijeron que la campaña electoral se desarrolló en un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos, donde también se observó el abuso de recursos públicos. Y hoy sobre esta situación en Venezuela se pronunció por primera vez después de las elecciones del domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gerardo Aristizábal, muy buenas tardes. ¿Qué dijo el mandatario? Hola Luisa Fernanda, en una extensa publicación que hizo en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro reiteró lo manifestado ya en la víspera por el canciller Luis Gilberto Murillo, pero es la voz oficial del Estado colombiano.
no reconoce de primera mano el triunfo formalmente de Nicolás Maduro. Manifiesta en su cuenta de X: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional, tal como lo pidió el canciller y también lo había pedido el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Agregó el jefe de Estado colombiano: proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral del Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dice además el presidente Petro: el presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad: recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente, cualquiera que haya sido. El escrutinio final de todo proceso electoral debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Recordemos que el jefe de Estado colombiano presidió un Consejo de Ministros donde esta situación fue tratada ante las voces de alerta en Colombia sobre una posible migración masiva, como ha ocurrido en los recientes años, que podría incrementar ya los más de 2 millones de venezolanos que hay en nuestro país. Para hablar de ese tema tenemos a una persona que conoce el sistema electoral. Fue registrador nacional del Estado Civil y hoy es copresidente del partido de la U, el doctor Alexander Vega. Señor exregistrador, ¿cómo ve usted eso que pasó en Venezuela el domingo pasado? Primero, frente al Twitter del presidente Petro, yo creo que es una manifestación tardía. Y frente a lo que pasó en Venezuela, ya a esta altura ni siquiera se le puede pedir al Consejo Electoral que publique las actas, porque las actas ya las publicó Corina Machado, que son las actas oficiales, son las actas que tienen los códigos QR. Estamos frente a un fraude de unas magnitudes terribles. El presidente o el dictador Maduro se declara presidente sin resultados. El Consejo Nacional Electoral tiene una responsabilidad judicial ante el pueblo venezolano. Pero lo más dramático es que hoy lo único que deben hacer los gobiernos es rechazar el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral y reconocer el triunfo del doctor Edmundo. ¿Por qué? Porque las actas ya están publicadas y esas son las actas originales. Usted estuvo en Venezuela cuando fue también magistrado del Consejo Nacional Electoral y tiene amigos allá. ¿Qué le han dicho esos veedores? ¿Qué le han dicho esos magistrados? No, hay unos observadores del Centro Carter que ya dieron su informe. Era de toda la misión de observación que invitó Venezuela, toda era fin política al gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro. La única ONG independiente era el Centro Carter de Estados Unidos y ellos manifestaron que prácticamente es evidente el fraude y que las actas no han sido publicadas por el Consejo Electoral. Ya lo que publique el Consejo Electoral de Venezuela es falso y expurio, porque ya se publicaron las actas legítimas y ahora viene el rechazo, obviamente, del resultado del Consejo Electoral y proclamar al doctor Edmundo como presidente de Venezuela. Hay algunas voces, incluidas las senadoras del Polo del Pacto Histórico, Clara López y Gloria Flores, que estuvieron allá, dijeron que el sistema, incluso Gustavo Bolívar, hoy director del Departamento de Prosperidad Social venezolano, electoral, era de los más confiables del mundo. ¿Es así? Pues hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el sistema electoral y otra cosa es el proceso o día de las elecciones. El sistema electoral en Venezuela prácticamente no funciona. ¿Por qué? Porque lo que es el Consejo Electoral y todo el tema de fiscalización del proceso electoral lo tiene el dictador Maduro. Entonces, en ese tema el sistema no funciona. El sistema colombiano es el más garantista. El registrador no lo nombra el presidente. Al Consejo Electoral lo nombra el Congreso. Quien escruta son los jueces de la República, pero además de eso, nuestro proceso y sistema electoral es público, se publican las actas y hay preconteo. En la primera y segunda vuelta presidencial, la registraduría que presidí, la registraduría, en 50 minutos dimos los resultados de 130.000 mesas. Venezuela solo tenía 30.000, pero además de eso publicamos todas las actas. Entonces, entrar a comparar un sistema democrático con una dictadura ni siquiera tiene razón de ser. Alexander Vega, voz autorizada, exregistrador nacional del Estado Civil, expresidente del Consejo Nacional Electoral también, toda la organización electoral, experto en estos temas y hoy copresidente del partido de la U. Luisa Fernanda, continúa usted en estudio con Gerardo Aristizábal, Noticentro 1 CMI. Buenas tardes.
La alcaldía de Bogotá realizará un plan piloto para evaluar el comportamiento de la ciudad con la medida de pico y placa los fines de semana. Nicolás Romero, ¿de qué se trata? Muy buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. En los próximos minutos el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de la mano de la secretaria distrital de movilidad, la doctora Claudia Díaz, entregarán lo que será este nuevo plan piloto que manejará la capital de la República en el próximo puente festivo para determinar posibles ajustes en materia de los cambios del pico y placa en Bogotá. Esto será en minutos, se entregarán los detalles y sabremos entonces cómo funcionará este plan piloto que se aplicará. Les recordamos, no en el festivo del 7 de agosto, sino en el próximo puente festivo que tenga la capital de la República. Por lo pronto cambiamos de tema, esta noticia la ampliaremos en nuestra emisión central y les hablamos ahora de lo ocurrido con la construcción del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá, que según la comisión de seguimiento a la obra que se está realizando en el Consejo Distrital presenta un retraso cercano al 40% en el avance que tendría que tener a la fecha. En Noticentro 1 CMI hablamos en exclusiva con el gerente de la empresa Metro de Bogotá, que nos confirmó que ellos no lo ven como un retraso en la obra, sino como una desviación. Veamos el siguiente informe. En entrevista exclusiva con Noticentro 1 CMI, el gerente de la empresa Metro de Bogotá confirmó lo que se había alertado previamente en una de las reuniones de seguimiento a la obra que se realizan en el Consejo de Bogotá. El viaducto, que debería tener un avance de acuerdo a lo programado del 22%, apenas llega al 13%. Es decir, un 40.9% menos de lo que se esperaba a la fecha. Claro, uno diría la diferencia es desde el 9%, pero si uno hace el ponderado del total de avance de la obra, que tendría que estar en el 22% y ese se convertiría en el 100%, pues ese 13% en el que vamos no alcanza a superar ampliamente el 60% de avance del viaducto. Desde la empresa Metro aseguran que no es un retraso sino una desviación y que las dinámicas del proyecto hacen que no se genere mayor preocupación. La dinámica de la obra es muy buena y en el viaducto mucho mejor todavía. Perdóneme, si es muy buena, ¿por qué no va acorde a lo programado? Porque hay una serie de actividades que no se han culminado el 30 de junio y que no se evalúan como culminadas. Con mucha confianza, el distrito ratifica que pese a lo que ocurre hoy con los porcentajes de avance programados y los reales, el metro será un hecho en el año 2028. En marzo del 2028 iniciará la fase de operación comercial, se subirán en el metro. No tengo la menor duda, trabajamos para eso y miramos todos estos números que no se pueden ver de manera aislada. El metro es un todo y estoy seguro que llegaremos a esa fecha. Es por lo pronto la información que emitimos desde el Palacio Líbano en el centro de Bogotá. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y las autoridades colombianas y estadounidenses desarticularon una red dedicada a la explotación sexual infantil. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde, pues en una operación histórica de la Policía Nacional fueron sometidos a extinción de dominio 9 bienes e inmuebles que eran usados por depredadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. En la ciudad de Medellín fueron 6 apartamentos, un hotel y 2 parqueaderos que según las autoridades eran destinados a la explotación de menores de edad. Inmuebles valorados en 10.500 millones de pesos. Desde la dirección de la policía se aseguró que habrá una segunda fase que se extenderá a otros departamentos. Los bienes están valorados por más de 10.500 millones de pesos. Durante la inédita operación que responde a la ofensiva frontal contra la criminalidad, incluida la protección integral de los menores de edad, también fueron capturados 5 colombianos. Obviamente veníamos trabajando con el seguimiento a 10 personas que se encuentran detenidas y que han sido condenadas de 15 a 19 años y con ese seguimiento porque utilizaban a niños entre 11 a 15 años quienes eran citados a través de las redes y adicionalmente eran utilizados para la prestación de servicios sexuales de menores entre 11 a 15 años quienes eran obligados a consumir anfetaminas y citados a apartamentos y residencias en la ciudad de Medellín. Los niños eran contactados a través de 2 personas encargadas de llevarlos a personas adultas y mayores, entre los que habían 3 estadounidenses, un ciudadano chino y 6 colombianos.
Las autoridades anunciaron que se implementará el uso de 2 herramientas tecnológicas, un agente virtual encubierto y la alerta Ángel Watch, para identificar pedófilos y turistas sexuales alrededor del mundo que vienen a Colombia a buscar menores de edad. Y también les contamos a esta hora de la tarde que fueron rescatados 3 ciudadanos de la India que habían sido secuestrados en la frontera con Ecuador. Tropas del Ejército Nacional articulados con el CTI y el Gaula lograron en una operación el rescate de los 3 hombres quienes habrían sido privados de su libertad, presuntamente por el grupo criminal y delincuencial Tren de Aragua. Las víctimas fueron abordadas por sujetos sobre la frontera colombo-ecuatoriana, a la altura del puente Rumichaca, en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño. Quienes tenían 4 días privados de su libertad. Asimismo, se logró la captura de uno de sus secuestradores, quien era integrante del grupo delincuencial organizado transnacional Tren de Aragua, que delinque en la zona de frontera del vecino país de Ecuador, quienes recibían exigencias extorsivas por valor de $30.000 para su liberación. De esta forma se realiza allanamiento mediante orden judicial de 4 inmuebles ubicados en el municipio de Aldana, Nariño, en el que se encontraban los secuestrados, los cuales fueron llevados a Migración Colombia para restablecimiento de sus derechos. 4 días estuvieron privados de su libertad. Sus captores pedían por su liberación $9.000, si no los asesinaban. Es toda la información. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Aumenta el desempleo en el mes de junio, sube a 10,3%. Ya volvemos. Polémica en Medellín. La Unidad Nacional de Protección le recortó el esquema de seguridad al alcalde Federico Gutiérrez, uno de los mandatarios más amenazados del país. Hernán Muñoz, ¿cuáles son las razones? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. A pesar de que el mandatario tiene además un nivel extraordinario, la Unidad Nacional de Protección le recortó el esquema de seguridad. Recordemos que el mandatario fue amenazado por la llamada oficina cuando se encontraba en campaña. Estas son las razones. En esta resolución emitida por la Unidad Nacional de Protección le confirman al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, un reajuste en su esquema de seguridad y le retiran 4 hombres de protección y 2 vehículos blindados. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, reaccionó a la polémica decisión. Le quitan el alcalde dentro de su esquema mixto, tenía unos vehículos y tenía un personal de la UNP. Le recortan tanto el personal como los vehículos. Insisto, la justificación, por más que sea de disponibilidad, por más que también tenga dentro de su esquema la participación de la Policía Nacional, estos esquemas robustos que obedecen no a un capricho, sino a una valoración de riesgo que se hizo y que se mantiene, porque la valoración de riesgo no ha disminuido, se mantiene. Y la pregunta es, ¿por qué si se mantiene la valoración de riesgo, por qué las medidas entonces se disminuyen? El mandatario, quien denunció amenazas en campaña de la llamada oficina y quien ha liderado la captura de grandes cabecillas en la capital de Antioquia, por ahora no se ha pronunciado. Sin embargo, su secretario de Seguridad lanzó duras críticas contra la Unidad Nacional de Protección por los esquemas que hoy no le están asignando a los mandatarios. Cuestionamientos similares hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en medio del escándalo de las camionetas que transportaban a disidentes de las FARC. Y no deja también de haber una preocupación adicional que sé que todos la tenemos, y es mientras que le desmontan el esquema a quienes vienen ejerciendo una labor en contra de las estructuras criminales y en el marco del derecho, en el marco de la democracia. Esto coincide paradójicamente con otras medidas que venimos viendo, donde los vehículos y los dispositivos de la UNP están siendo utilizados para otros fines, como el que ustedes ya conocen recientemente la semana pasada. Otros alcaldes, como el de Toledo y San Rafael, tampoco han recibido o esquema o refuerzo de seguridad por parte de la institución, según denuncias de la Gobernación de Antioquia. Cambiamos de tema porque no cesa la violencia contra la mujer en la capital de Antioquia. Un video registró cómo una mujer fue brutalmente agredida en el barrio Moravia de la capital de Antioquia. El presunto agresor sería su expareja de hace 7 años.
En la primera escena se ve cómo el agresor tiene reducida a la mujer en el suelo y con uno de sus brazos la lesiona en el cuello, luego se retira y ella, en medio de las lesiones, no se puede poner de pie, pero segundos después, él se devuelve y le da una patada en su rostro. Ante el llamado desesperado de auxilio, la víctima es apoyada por otras 2 mujeres. Como lo contó el secretario Manuel, nosotros desde la agencia 123 y con la Secretaría de Seguridad estamos en este momento ya recogiendo a la mujer y haciéndole todo el acompañamiento psicojurídico que ella necesita en este proceso y ahí ya conectarla con la ruta en la cual ella debe estar y que la debemos acompañar desde la Secretaría de las Mujeres. Todo ocurrió en el barrio Moravia de Medellín. Según la denuncia, el agresor es su expareja desde hace 7 años, con quien tiene una niña. Esta mañana, la mujer fue atendida por la Alcaldía de Medellín y a esta hora interpone el denuncio en la Fiscalía General. Y vamos a cambiar de tema porque las autoridades atendieron un gigantesco incendio en el corregimiento de San Cristóbal, aquí en la capital de Antioquia. Al parecer ocurrió en una fábrica de colchones. Las autoridades anunciaron que atendieron esta emergencia con 3 tripulaciones de bomberos que trabajaron en el control del incendio estructural que ocurrió en la calle 63 con 140. Las autoridades confirmaron que 143 niños fueron evacuados sanos y salvos del Centro Infantil Buen Comienzo Chambacú, que se encuentra aledaño al sitio del incendio. Las autoridades en este momento avanzan en el censo para establecer las pérdidas definitivas que dejó esta emergencia. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y fue capturado por las autoridades uno de los responsables del ataque con explosivos al cantón militar Pichincha en la ciudad de Cali. Valentina Villegas con la información de esta captura. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues se trata de alias Tura, cuya captura significa un contundente golpe a las líneas de mando de los grupos armados organizados residuales que delinquen en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Por terrorismo, la Policía Nacional capturó en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, a Armando Riascos Angulo, presunto responsable de la coordinación del ataque terrorista perpetrado el pasado 4 de abril contra las instalaciones del cantón militar Pichincha en Cali, además de acciones ofensivas contra la fuerza pública y reclutamiento ilegal de jóvenes en Cali. Es señalado por ser el segundo cabecilla de la autodenominada estructura urbana Manuel Cepeda Vargas, que está lanzándose nuevamente aquí en la ciudad de Cali. Obviamente esta persona tiene una trayectoria criminal de más de 9 años en las disidencias de las FARC y en la estructura Jaime Martínez. Presuntamente es el responsable de la coordinación del ataque terrorista contra el cantón militar Pichincha, haber dado, digamos, instrucciones muy claras, alias el Tigre, que también está capturado, quien realizó la activación de estos artefactos explosivos en contra del cantón militar. Se pudo establecer que el hoy capturado, además de planear actividades terroristas, también se encargaba de coordinar la difusión propagandística alusiva a las estructuras y estaba al frente del reclutamiento de jóvenes como nuevos integrantes de estos grupos criminales al margen de la ley. Este individuo que forma parte, es señalado de formar parte de la Jaime Martínez, es una persona que estaba tratando de montar una red urbana en nuestra ciudad, como las que no tenemos hace años. Y nosotros no lo vamos a permitir. En el operativo en el que se llevaron a cabo 3 allanamientos, también fue capturada en flagrancia alias Camila, encargada de establecer componentes estratégicos, metodológicos y lenguaje de milicia que al parecer estaban siendo difundidos en entornos universitarios para escenarios de afluencia masiva con tendencia violenta. Y cambiamos de tema, pues condenan a 12 años de prisión a 4 integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto de infraestructura de las empresas municipales de Cali en Cali. Estos sujetos estarían suplantando a trabajadores de una empresa de telefonía móvil con el fin de ingresar a las cámaras subterráneas de Encali, cortar los cables de telecomunicaciones, subirlos a un camión y posteriormente hurtarlos y venderlos en el mercado negro. El monto del hurto por el cual fueron sentenciados estos sujetos asciende a 45 millones de pesos. Sin embargo, hasta la fecha, Encali ha perdido más de 10.000 millones de pesos por este delito y 44 personas han sido capturadas por el hurto a infraestructura de Encali.
Y en otras noticias, la comunidad y las autoridades del Valle del Cauca continúan consternadas por el secuestro de Marta Lucía Granada, la mujer de 71 años de edad que fue raptada por hombres armados de su finca ubicada en zona rural de Jamundí. En Noticentro 1 CMI hace pocos minutos hablamos con su hijo Paulo García sobre los nuevos avances de esta investigación. Sin embargo, nos contó que continúan sin tener información sobre el paradero de su madre y que tampoco han recibido extorsiones o exigencias económicas a cambio de su liberación. No obstante, más entidades continúan sumándose a esta investigación con el fin de dar con el paradero de la mujer que, recordemos, sufre de graves patologías de salud y devolverle la tranquilidad a esta familia. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Y las autoridades en el Atlántico investigan el supuesto ataque de un perro Bull Terrier a un médico veterinario en el municipio de Soledad. La familia de la víctima desestima esta versión. ¿Por qué? Jorge Castro, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este hecho se presentó en el fin de semana en el sector de Soledad 2000. El médico veterinario evoluciona favorablemente, pero infortunadamente perdió la visión en los dos ojos. En la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa Ana de Dios permanece el médico veterinario Edinson Cuadrado Marriaga, a quien un amigo lo llevó a un centro asistencial en el municipio de Soledad, aparentemente después de haber sido mordido por un perro de raza Bull Terrier que habrían adoptado. Permanece estable y lo peor ya habría pasado, pero los daños son irreversibles en su rostro y en su visión. Pérdida del globo ocular de ambos ojos, pues lo que le va a impedir ver. El resto es una reconstrucción facial de su rostro. Ya está en manos del cirujano plástico, pues evaluar y determinar cuál sería el paso a seguir con él. Edinson está consciente, responde preguntas cortas con movimiento de cabeza, contó su primo Rubén en la puerta de la clínica. Aún no se le ha preguntado sobre qué ocurrió y si es real la versión que entregó el amigo, en el sentido de que fue su perro el que le causó las graves lesiones. Hasta el momento no tenemos un concepto médico claro, definido del tipo de herida, pues estamos a la espera de que ellos sean los que emitan el concepto correspondiente. No soy médico, entonces tenemos que estar a la espera de lo que ellos comenten. Por fortuna, según familiares, el médico veterinario está a salvo y será la policía la que inicie la investigación para esclarecer si hay manos criminales. Lo que queremos es esclarecer todos los hechos y que sean pues las autoridades pertinentes quienes desarrollen lo que corresponde bajo su alcance. Vuelvo e insisto, nuestra prioridad era que él recibiera la atención médica pertinente, que su vida no fuera a estar en peligro por un trámite administrativo, sino que él recibiera la atención de salud. Sobre si hay explicaciones alrededor de si las heridas fueron causadas en efecto por un animal o es otro tipo de lesiones, el primo de Edinson contó que esperan concepto médico. Los médicos hasta el momento no hemos recibido, más allá de que sí presenta unas heridas en el rostro, definir si fue efectivamente un animal o fue otro tipo de situación, pues ya serán los médicos quienes pidan el concepto formal de la situación. Serán las autoridades de policía las que esclarezcan cómo ocurrieron los hechos, pues hasta ahora solo se conoce la versión del amigo que lo llevó a la clínica Adela de Char en Soledad. Y mientras la Policía Nacional investiga este caso, la Secretaría de Salud de Soledad asumió la custodia del animal que lo mantienen en cuarentena. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Sube el desempleo en el país. En junio fue de 10,3%. Luisa Fernández tiene más detalles. Luisa, adelante. Luisa, buenas tardes. El desempleo volvió a subir en el país. Para el mes de junio se registró un incremento del 1%. Es decir, en junio del año pasado teníamos una cifra de desempleo del 9,3% y para junio de este año pues ya alcanza el 10,3%. Nos acompaña hasta ahora la subdirectora del DANE, la doctora Andrea Ramírez. Subdirectora, ¿cuáles fueron esos sectores en los que la empleabilidad de los colombianos se vio afectada?
Sí, como lo dices, para el mes de junio de 2024 tuvimos una caída de 130.000 personas ocupadas, donde principalmente tuvimos 172.000 personas menos ocupadas en administración pública, defensa, educación y atención de la salud, 129.000 personas menos en la rama de la construcción y 110.000 personas menos en las actividades profesionales y científicas. Pero no son solo los sectores que estamos revisando aquí, subdirectora, que solo fueron unos 4 sectores en donde se vio una manera de empleo, digámoslo así, sostenida, pero en el resto cayó. También es el tema de las ciudades. Hay ciudades en donde en materia de desempleo pues la cosa empeoró. Sí, digamos que seguimos teniendo unas ciudades que son problemáticas con el desempleo. Quibdó, que para este año móvil se registra con una tasa de desocupación del 26.2, Arauca, que es la más alta, con una tasa de desocupación de 29.9 y Mocoa de 27.2. Tenemos otras que tienen un mejor comportamiento, pero desafortunadamente esas 3 ciudades siguen estando con tasas de desocupación por encima del 25. Bueno, más de 120.000 personas que no lograron entrar en esa fuerza laboral y que por el contrario pues se registró en una pérdida de empleos. Pero también está la informalidad, no es solo en materia de desempleo, subdirectora, sino también en materia de informalidad, y es que también hubo un aumento. Sí, en la informalidad no tenemos un aumento tan drástico, digamos, pasamos de 55.7 en junio del año anterior a 56 para este mes. Sin embargo, veníamos viendo una caída sistemática de la desocupación que en este mes por primera vez ya no vemos. Una caída de la informalidad que se frenó para el 6º mes del año 2024, registrando, por el contrario, un aumento. Nosotros tendremos más detalles de esta información en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1. CMI. Luisa, muchas gracias. Y cayó en el departamento de Bolívar, alias Guasón, uno de los delincuentes más buscados en Barranquilla. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, muy buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Señalan las autoridades que alias Guasón estaba siendo buscado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y tráfico de estupefaciente. Se escondía en un corregimiento de un municipio del departamento de Bolívar. Adrián Esteban Balsamenco, alias Guasón, de 33 años de edad, había llegado a Magangué a principios de este año con el fin de evadir a las autoridades. Tras un operativo fue detenido por varios delitos cometidos en la capital del Atlántico. Durante una operación conjunta entre la Policía Nacional en Bolívar, con nuestro Grupo Gaula y la Armada Nacional, se llevó a cabo la captura de alias Guasón en el corregimiento de Barbosa, municipio de Magangué. Esta captura se realizó mediante una orden judicial por los delitos como concierto para delinquir agravado, con fines de extorsión, homicidios y estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, actualmente estaba vinculado al Clan del Golfo como jefe de punto de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes. Alias Guasón se encontraba en el cartel de los más buscados en Barranquilla, ya que presuntamente hacía parte de la organización criminal Los Costeños, que opera en Barranquilla y Soledad. Tras su captura, alias Guasón fue presentado ante un juez de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Y en noticias de Cartagena les cuento que el distrito, a través de la Secretaría de Infraestructura, lanzó Reporta el Hueco, una línea de WhatsApp con el fin de tener un acercamiento directo con la comunidad y que puedan denunciar si hay huecos o está en mal estado la vía en las diferentes zonas de la capital de Bolívar. Esto además hace parte de la campaña de la guerra frontal contra los huecos que viene implementando el distrito desde principio de año y que ha tenido una inversión superior a los 128.000 millones de pesos. Además, ha señalado el distrito que esta línea también puede ser utilizada para socializar las diferentes obras o inquietudes que tenga la comunidad en los diferentes barrios de Cartagena. Ha señalado el secretario de Infraestructura que la persona o la comunidad que tiene este hueco habla directamente con esta línea de WhatsApp. Se hace una inspección en su comunidad y posteriormente se realiza la intervención o la obra en la comunidad. Por ahora esa es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y a un debate de convertirse en ley quedó el proyecto que permite el divorcio solicitado de forma unilateral. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercer debate el proyecto que cambia las reglas de juego sobre los divorcios en Colombia.
El cónyuge que se le acabe el amor, que sienta que ya no quiere continuar en una relación, no tendrá que recurrir a una causal e inventar o calumniar o injuriar a su pareja, generando un sentimiento de culpabilidad en la otra parte, sino que podrá solicitar de manera unilateral la terminación del matrimonio. Aunque ahora el divorcio se podría ejercer por voluntad de solo una de las partes, las obligaciones legales tras la separación se mantienen. No podrá desprotegerse ni afectarse los derechos del cónyuge que ha sido convocado a la demanda por causal unilateral del divorcio. Todo lo contrario, la ley protege sus derechos. El proyecto enfrentará su último examen en la plenaria de la Cámara. Hamás confirmó la muerte de su líder Ismail Haniyeh en un ataque en Teherán atribuido al ejército de Israel. El grupo afirmó que esta muerte no quedará impune. El grupo Hamás confirmó la muerte de su líder, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. La noticia también fue difundida por el gobierno iraní a través de su ejército, el cual confirmó que uno de los guardaespaldas del líder palestino también falleció en el ataque. محکوم می‌کنیم این عملیات وحشیانه و ددمنشانه‌ای که اتفاق افتاد ان شاءالله با تلاش نیروهای زیرا و امنیتی هر چه سریعتر گزارش به مردم داده بشه و من خواهشم هم اینه که با جدیت کارامون رو دنبال کنیم که احساس نشه که میتونن به ما ضربه بزنن. Haniyeh, de 61 años, había viajado a Teherán para asistir a la ceremonia de investidura de un nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Ahora su cuerpo será trasladado a Doha, Qatar, donde se realizará un funeral este viernes, pero antes se celebrará una ceremonia funeral popular y oficial en la capital iraní. Hamás prometió vengar la muerte de su líder. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es la única aspirante a la Casa Blanca que ha calificado para competir por la candidatura presidencial demócrata. Así lo anunció el Comité Nacional Demócrata en un comunicado. Aunque ningún otro demócrata de renombre había indicado que tuviera planes para desafiar a Harris, el anuncio del comité despeja oficialmente el camino para que la vicepresidenta busque la nominación de su partido sin enfrentar oposición. Harris enfrentará ahora una votación de los delegados a la Convención Nacional del partido. La votación comenzará el jueves y concluirá el 5 de agosto, según el comunicado. India sufrió un grave desastre natural luego de registrarse un deslizamiento de tierra en el turístico estado de Kerala. Hasta el momento, las autoridades reportan la muerte de 166 personas, 195 heridos, 255 desaparecidos. Se trata de una de las peores tragedias naturales de los últimos años en el país asiático. Y Rusia lanza contra Ucrania uno de los mayores ataques con drones de toda la guerra. Durante las últimas horas, un total de 89 drones kamikaze iraníes Shahed han sido derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas, según lo ha informado la Fuerza Aérea de Ucrania. El principal objetivo del ataque ha sido la región de Kiev, donde han sido interceptados más de 40 aparatos no tripulados.